libro del profeta Miqueas. Esta palabra ministró mi vida muchas veces y siempre el Señor nos enseña cosas importantes para nuestra vida. Dice así, Miqueas 4:1 y 2: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabecera de montes, más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, Padre, que recibimos, Señor, tu palabra, sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, sea tu Espíritu Santo hablando a la iglesia, hablando a cada una de nuestras vidas. Señor, ministra nuestras mentes. Señor, quita toda distracción, todo lo que pueda estorbar, en el nombre de Jesús, y que podamos entender tu palabra. Señor, ábrenos el entendimiento para que comprendamos tu palabra, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que envíes espíritu de revelación y nos esté ministrando, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título del mensaje es Subiendo al ambiente del reino. ¿Puede repetirlo conmigo? Subiendo al ambiente del reino. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Usted sabe que en el gloria a Dios se percibe el ánimo de la iglesia. Cuando dice gloria a Dios medio con fiaca, quiere decir que la iglesia está medio pasiva. Pero cuando uno dice, diga gloria a Dios, hermano, y dice gloria a Dios, significa que la iglesia está con ánimo, está con expectativa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahí está mejor, gloria al Señor. Esta palabra, hermano, está hablando proféticamente para la iglesia y para tiempos venideros. Tiene un cumplimiento esta profecía en la iglesia y también en los tiempos venideros, donde la palabra de Dios nos muestra que el Señor establece a la iglesia como cabecera de montes. Cabecera de montes en la palabra de Dios está hablando de montañas. Y en esos lugares se tenía que subir porque era alto, dice, más alto que los collados. El Señor estableció su iglesia en ese ámbito, que en este tiempo no es un lugar geográfico, sino que es un lugar en lo espiritual. En el antiguo pacto se movía mucho en la parte natural, y nosotros vemos ejemplos en la palabra de Dios cómo el Señor en ocasiones especiales llevaba a algunas personas al monte. Cuando el Señor le llama a Moisés en el capítulo 24 de Éxodo, verso 12, el Señor le dice: sube a mi monte y espera allá, porque yo te voy a enseñar la palabra que tú luego le
le enseñará, valga la redundancia, a Israel. ¿Y qué es lo que el Señor quería hacer con esto? Es sacarlo de un ambiente y llevarlo a otro, a un ambiente espiritual. Cuando nosotros vemos la vida de Moisés, en varias oportunidades Dios se manifestaba, y bajo ese ambiente de la manifestación de Dios venían las enseñanzas que Moisés luego tenía que dar al pueblo. En esos pasajes de la palabra de Dios vemos como el Señor siempre quiso llevar al ser humano a ese ambiente. ¿Por qué? Porque en el ambiente natural las cosas espirituales parecen locura. En el ambiente natural o desde un ambiente natural no se puede discernir, no se puede comprender las cosas espirituales. Desde un ambiente espiritual hasta la palabra de Dios te puede parecer una locura. Pero cuando subimos a ese ambiente es cuando comenzamos a recibir un testimonio de la verdad, de la veracidad de la palabra en nuestro espíritu. En nuestro espíritu recibimos la confirmación de lo que Dios dice es verdad y lo podemos creer. Pero desde ese ambiente, por eso la iglesia está llamada a subir. Cuando el Señor Jesús estaba con la multitud, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el verso 1 y 2, dice la Escritura que Él sube al monte, y los discípulos subieron, y abriendo su boca les enseñaba. El Señor les sacaba de un ambiente de multitud, de distracción, de tantas cosas, para hacerle oír su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y es lo que el Señor quiere con la iglesia. Por eso dice la palabra que la iglesia es establecida en cabecera de montes. El Señor quiere que la iglesia esté en ese ámbito espiritual. En el capítulo 3 de Marcos y el verso 13 encontramos nuevamente que el Señor llama a sus discípulos, llama a lo que Él quiso, dice la palabra. Subiendo al monte, Él los llama y vinieron a Él. Los llamó para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar. Y en ese ambiente el Señor les dio autoridad, les dio poder para que ellos pudieran hacer el servicio que el Señor le había comisionado. Ahora, cuando nosotros vemos la iglesia, hermanos, debemos buscar que nuestra alma experimente ese ambiente. Experimente la revelación de la palabra y la posición que tenemos como iglesia. Porque cuando llegamos a esa posición, que le reitero, no es un lugar geográfico, sino que es un ámbito espiritual, que se llega a través de la revelación de la palabra y de creer en lo que Dios nos enseña, es cuando la iglesia recibe dos cosas muy importantes y necesarias para todo ser humano. En ese ambiente, la iglesia recibe su presencia. En ese ambiente, la iglesia recibe su palabra. Y quiero que leamos en Efesios, el capítulo 1 y el verso 20. En estos versículos tenemos un poco explicado la posición de la iglesia, donde el apóstol está hablando previamente
de recibir espíritu de sabiduría y revelación, dice, el cual operó en Cristo, Efesios 1:20, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, diga conmigo, sobre todo. El Señor Jesucristo fue sentado en lugares celestiales sobre todo. Digamos nuevamente, sobre todo. Es un ámbito espiritual, sobre todo. Gloria a Dios, más alto que todo. Ahí está sentado nuestro Señor Jesucristo. Dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, esta posición no solamente lo consiguió nuestro Señor Jesucristo, sino que el verso 22 dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies, porque Él está en lo más alto, gloria a Dios, y dice, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, diga conmigo, sobre todas las cosas, a la iglesia. Y luego el 23 dice, el cual es su cuerpo. Entonces, en lo espiritual, la iglesia en este tiempo está como dice el profeta Miqueas. Está sobre todo, ¿por qué? Porque está en Cristo. Cristo está sobre todo, está en lo más alto. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que el Señor quiere es que la iglesia suba por la revelación de la palabra a la posición espiritual que nosotros ya tenemos en Cristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le aplauden a Dios? Aleluya. Gloria a Dios, en lo más alto. Ahora, muchas veces, hermano, nosotros, como estamos compuestos de tres partes, somos uno, pero estamos compuestos de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. En nuestro espíritu está el Señor. En nuestro espíritu está establecido esta posición, pero nuestra mente solo está conectada a lo natural. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, solamente está consciente y está creyendo en lo natural. Entonces el Señor lo que nos dice, sube. Pero en este sentido de entrar en el entendimiento, en la revelación de lo que la palabra de Dios dice de la iglesia. Sube. Por eso allí en el profeta Miqueas dice, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Jacob representa una persona que fue transformada, que fue cambiada. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo la palabra, estamos creyendo y buscamos experimentar ese ambiente del reino de Dios, es cuando recibimos estas dos cosas tan importantes que son la presencia de Dios y la palabra de Dios. Allí donde hemos leído en el verso 2 de Miqueas, dice, y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. De Sión. ¿Sabe qué? Sión proféticamente es la iglesia. Y la ley, hermano, en parte
o parte de la ley está representando el carácter de Dios. La ley en parte está representando la esencia de Dios. Uno de los mandamientos de la ley es amar. Ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿Es así o no? ¿Y Dios qué es? Amor. Entonces, la ley estaba en parte representando la esencia de Dios. No están los 10 mandamientos, pero en los otros mandamientos, el Señor le dice que sean santos. Y se estableció como un mandamiento. Y en el nuevo pacto, Pedro vuelve a mencionar este mandamiento diciendo, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Amén. Entonces, lo que está diciendo la palabra cuando recibe la ley, la iglesia, no recibe la ley como una cantidad de normas y estatutos, sino que la iglesia recibe la esencia, la naturaleza de Dios, quien dio la ley, que representa el carácter de Dios. Entonces la iglesia, cuando entra en ese ámbito, comienza a entender que muchas cosas que menciona la ley está hablando del carácter de Dios. Hay otras cosas que solo se limitaban a ordenanza para ese tiempo. Pero una gran parte de la ley estaba manifestando el carácter de Dios. El Señor nos enseña a hacer justicia. El Señor que es justo. Amén. Entonces, cuando proféticamente está diciendo de Sión saldrá la ley, está hablando de una ley que manifiesta la esencia y el carácter de Dios. No aquellas cosas que eran estatuto y mandamiento para ese pacto, para ese tiempo. Hay cosas que solamente fueron para ese tiempo, pero parte de la ley es la misma presencia de Dios. Es como Dios diciendo, no, yo soy así. Yo le digo que amen porque yo soy amor. Yo le digo que sean santos porque yo soy santo. Yo les digo que sean justos porque yo soy justo. Yo les enseño que sean fiel porque yo soy fiel. Y cuando uno ve la ley no como letra, sino como la esencia de Dios, uno lo toma diferente. Y eso es lo que recibe la iglesia. Cuando la iglesia sube a ese ámbito del reino de Dios y comienza a ser ministrado por Dios, se da cuenta que mucho de lo que el Señor mencionó en su ley está hablando de su persona. Y lo busca y lo anhela, porque entiende que esa ley está representando al mismo Dios. Por eso el profeta Miqueas ve proféticamente que estas personas dicen, vení, subamos.
De Sión saldrá la ley. Gloria a Dios. Cuando usted y yo comenzamos a entender que mucho más allá de un texto con varias letras, de un mandamiento, es Dios mismo, es su naturaleza, es su presencia. Yo creo que a esto se refería el salmista cuando dijo: cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. Gloria a Dios. A veces el ser humano tiene como una actitud reacia a la ley, porque se habló tanto contra la ley. Pero es porque no tuvieron el entendimiento que mucho de esa ley estaba representando a Dios mismo. Como que lo enfrascaron todo como cosa religiosa. Entonces, el ser humano es como reacio a la ley. Pero el apóstol Pablo, que era un hombre entendido, dice: la ley es buena. No estoy hablando de las leyes que se le dio para el pueblo de Israel en los días de Moisés, sino la ley que está representando el carácter de Dios. Y eso es lo que recibe la iglesia. Cuando usted y yo recibimos la presencia de Dios, viene inerte la ley. Gloria a Dios. Porque nosotros estamos ante un Dios verdadero, ante un Dios de verdad. Entonces ya en nosotros está inerte eso, y sabemos que la mentira no le agrada a Dios. No lo tomamos como un mandamiento, no hay que mentir, sino que vemos la esencia de cada cosa. La esencia de la verdad es el Señor. Él mismo se presentó como la verdad. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y también mostró la esencia de la mentira. Dijo: el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender la esencia, recibimos diferente lo que Dios establece. Porque muchas veces llega en forma de mandamiento, pero es la misma esencia. Como Él es verdadero, como Él no miente, y nosotros recibimos su presencia, la iglesia, dice la Escritura, es columna y baluarte de la verdad. La que sostiene la verdad y la que proclama la verdad. Amén. Esas cosas, hermano, uno comienza a entenderla cuando sube. En el ámbito natural, quizás usted tenga una actitud reacia, pero cuando usted sube y experimenta el carácter, la esencia de Dios, usted dice: esto es maravilloso. Yo quiero ser así. Yo quiero ser como mi Señor, como Él es. Gloria a Dios. Y luego dice: y de Jerusalén la palabra de Jehová. La palabra de Jehová
es aquella que Dios ministra para tiempos determinados y para tiempos específicos. La iglesia está llamada a recibir la voz de Dios. Nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que buscar que Dios nos hable y que Dios hable a través de nosotros. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nos llama a subir a su ámbito. ¿Para qué? Para que escuchemos, para que se abran nuestros oídos en el Espíritu y podamos escuchar. Porque esa palabra que Dios envía a la iglesia es la necesaria. Es la necesaria para una región. La palabra que el Señor envía es la necesaria para muchas vidas. Hermano, y este privilegio solo lo tiene la iglesia. La iglesia es la que puede recibir lo que el Espíritu de Dios habla. Pero la Escritura dice: el que tiene oído, el que se conecta. Y yo estaba meditando en esto porque el Señor dice en su palabra que Él no envía ningún mensaje en vano. Toda palabra que el Señor le envía, dice la Escritura, que será prosperada según el propósito por el cual el Señor la envió. Y nosotros como iglesia estamos en comunión con Dios y a su vez tenemos muchas personas en situaciones difíciles. En el Salmo 107 nosotros encontramos un pasaje de la Escritura. Salmo 107, el verso 17. Salmo 107, verso 17 dice: y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Gloria a Dios. ¿Cómo el Señor va a obrar en esas personas que por un tiempo están rebeldes, están por el mal camino, pero llega su momento que comienzan a recibir las consecuencias de su andar y comienzan a entrar en problemas tan graves que sienten que están ahí al borde de la muerte? Pero ahí al borde de la muerte claman a Dios. Aleluya. Al borde de la muerte claman. Y es allí cuando la iglesia será usada por el Señor para enviar una palabra. Para enviar una palabra que rescate a esa persona de las puertas de la muerte.
para sacar a esa persona de la aflicción. Gloria a Dios. Mira, hermano, ese es el privilegio que nosotros tenemos como iglesia. Por eso no podemos quedarnos en el ámbito natural solo, sino que tenemos que habitar en ese ambiente del reino. Porque allí es cuando Dios enviará esa palabra que trae una directiva específica para una obra que Dios quiere hacer. El Señor en Éxodo capítulo 15, 26, Él se manifiesta como el sanador. Él se manifiesta como el sanador. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver en el Señor Jesucristo, que Él vino a sanar. Y Él se manifiesta como sanador. El otro día un hermano me preguntaba en relación de este versículo, porque dice la Escritura: ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti. Entonces el hermano me dice: entonces ¿Dios envía las enfermedades? Y podía responderle al hermano, le digo: son cosas que abren puertas, consecuencias. El Señor nos enseña por la misma naturaleza que si uno arrima la mano a la hornalla encendida se va a quemar. Dios no quiere que nos quememos, pero si uno hace algo se va a quemar, no porque Dios quiera, sino por la acción de uno. Entonces hay cosas que vienen por el accionar, pero Dios es sanador. Él vino para sanar. La Escritura dice que el Señor llegó a un lugar y allí la palabra de Dios dice: y todo lo que lo tocaron fueron sanos. Cuando esta mujer del flujo de sangre tuvo ese acto de fe, después de 12 años intentar en lo natural, él dice: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Y esta mujer fue y tocó con fe el manto del Señor y fluyó poder sanador del Señor. Porque nuestro Dios es sanador. Él vino a sanar. Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia tiene este privilegio, tener al sanador y su misma presencia en la iglesia, y a través de su palabra, hermanos, mucha gente será sanada. Hoy me estaba acordando de ese oficial del rey que se fue un día de camino a pedir por su hijo porque estaba atormentado. Y el Señor Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y este oficial, dice la palabra, creyó a la palabra de Jesús. El Señor Jesús dio una palabra, pero del otro lado hubo una respuesta. Ese hombre creyó. Así es cuando la iglesia da una palabra de parte de Dios. A veces la iglesia va a estar en una oración y en esta oración Dios le va a dar palabra. Y va a haber gente que lo va a creer y Dios va a orar. Amén. Hay veces que Dios va a obrar cantando. Cuando están cantando. Mire, además de que el Señor es
sanador, también el Señor es libertador. Y yo quiero que leamos este texto porque me gustó mucho. En el Salmo 18, verso 1 y 2, dice así, Salmo 18, 1 y 2, dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, y luego acá dice, mi libertador. Aquí el salmista tuvo esa revelación de Dios como libertador. Y cuando uno lee allí en Lucas capítulo 4, verso 18, el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar, y dice, a libertar a los cautivos, a libertar a los oprimidos. El Señor Jesucristo es libertador. Y la iglesia tiene el privilegio de tener al libertador. Mire, hermano, el Señor es libertador. Y yo noté un texto acá que muchas veces lo hemos mencionado. En 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? En la iglesia. Gloria a Dios. Cuando nosotros comenzamos aquí a alabar a Dios, comenzamos aquí a creer que su presencia está en nuestro medio, tenemos al libertador. Por eso mucha gente, hermano, quizás sin que se le ore, y está bajo una opresión, y llega a este lugar, y entra en este ambiente de la iglesia, es libre. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La gente se libera. Gloria a Dios. La iglesia tiene al libertador. Y una de las personas, de las pocas personas que uno ve en el Antiguo Testamento, que Dios le usa o le usó en liberación, fue a David. En el Antiguo Testamento casi no vemos casos de liberación, lo vemos muy pocos. No tanto como en el Nuevo. Pero dice la palabra que mientras David tocaba la música, un espíritu malo que estaba sobre Saúl se iba. Gloria a Dios. Porque la presencia de Dios, donde está la presencia de Dios, hay libertad. Amén. Y la iglesia tiene este privilegio de tener al libertador. Y a través de estar recibiendo de Dios, a través de estar recibiendo la palabra, mucha gente será libre de opresión. Gloria a Dios. Por eso, hermano, qué bueno es que nosotros nos enfoquemos a que la presencia de Dios se manifieste en nuestro medio. Que nosotros nos unamos y digamos: Señor, queremos que tu presencia esté obrando en este lugar, en nuestro medio. Y va a haber personas que a través de la música, a través de lo que estamos cantando, o se está orando, o se está predicando, personas serán libres. Porque nuestro Dios es libertador. Él, a través de lo que Él ministra, a través de la iglesia, mucha gente será libre. Y por último, quiero que leamos allí en Génesis 22:2. Este pasaje es cuando Dios prueba a Abraham. Dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Allí Abraham fue
direccionado por Dios a subir a un monte. Y en ese monte, el verso 14, 22-14 de Génesis, dice la palabra que Abraham conoce a Dios como el proveedor. Allí en ese monte, él sube a ese monte y allí lo conoce a Dios. Dice así, 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gloria a Dios. Mire, cuando la iglesia comienza a subir a ese ámbito y comienza a practicar la palabra, tendremos una revelación de Dios como proveedor. Y aquí Abraham, hermanos, Abraham conoce a Dios como proveedor dando. Cuando él dio lo que el Señor le pidió, conoció al Dios que provee. Amén. Y le conoció en ese monte. Gloria al Señor. Por eso cuando nosotros como iglesia estamos buscando a Dios, estamos obedeciendo su palabra, sus enseñanzas, vamos a conocer a nuestro Dios como el proveedor. Lo mismo que le pasó a la viuda. La viuda conoció al Dios que multiplica dando. ¿Y cómo recibió ese milagro la viuda? Cuando vino una palabra. Dice la Escritura, y vino palabra de Jehová a Elías. Y le dijo, no tengas temor, porque no va a escasear la harina, ni el aceite va a menguar, hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Y dice la palabra que la mujer fue a hacer lo que Elías le dijo. Y luego la Escritura dice, y la harina no escaseó, ni el aceite menguó, hasta que el Señor hizo llover sobre la tierra, como dijo la palabra de Dios por medio de Elías. La iglesia está recibiendo una palabra que produce milagro, que produce multiplicación. Por eso el profeta Miqueas veía que las personas decían, vení, vamos a subir al monte, porque allí recibiremos la ley. Y allí vamos a recibir la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Y yo creo que es lo que el Señor quiere hacer con la iglesia. Cuando la iglesia se establece en donde tiene que estar, no solamente viviendo en un ámbito natural, sino estando en comunión con el ambiente espiritual, entendiendo que la iglesia está en Cristo, es el cuerpo de Cristo y está sobre todo, y fue elegida para recibir la presencia de Cristo, fue elegida para recibir la palabra de Dios, y esa palabra de Dios va a sacar a muchos de la ruina. Esa palabra de Dios va a traer libertad a muchas personas. Esa palabra de Dios va a hacer que Dios provea a mucha gente que está en escasez extrema, pero la palabra de Dios va a producir el milagro de multiplicación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Benditos, bienaventurados los que estamos en la iglesia. Gloria a Dios, porque conocemos la realidad de Dios. No solamente tenemos algunos conocimientos de algunos textos bíblicos,
sino que tenemos la realidad de su presencia y la experiencia del cumplimiento de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Por eso la iglesia está llamada a subir. Hermano, quizás cuando yo digo subir, en tu imaginación es como que tenés que ir arriba de una montaña. Pero lo que el Señor nos quiere decir es: sal de ese ámbito natural. Ese ámbito natural está por debajo. Entra a ese ambiente del Señor, donde se recibe presencia, donde se recibe palabra. Entra. Seguiremos siendo conscientes de lo natural, porque no somos místicos, pero estaremos direccionados, estaremos gobernados por lo que dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Seguiremos ocupándonos de las cosas naturales que uno se tiene que ocupar, pero desde un ámbito espiritual, creyendo dónde estamos, quiénes somos y para qué hemos sido llamados, para qué hemos sido elegidos. Amén. Le invito a estar de pie. Gloria a Dios.